Bueno, señores, os voy a presentar un nuevo proyecto, que en realidad no es nuevo. Con esta imagen que veis aquí va a empezar este nuevo proyecto. Se va a llamar Los Hijos del Sol. Va a ser una serie de historias en la cual yo voy a mostraros lo que es España y Nueva España. Quiere decir, os voy a mostrar España y México. México también va a incluir la parte prehispánica, como mis libros. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque ya estoy, después de 2 años y medio, ya estamos saturados de los temas que ya estáis viendo. Y es un proyecto que yo ya tenía listo y que yo había trabajado durante muchos años. El proyecto nace a partir de este libro, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrito por Bernal del Castillo. A mí me pasó como a todo el mundo. Primero leí Gomara, leí otros autores y después descubrí que es que estos autores nunca habían estado algunos en América. Entonces se inventaban las cosas, ¿no? Pasa como hoy día con los youtubers, ¿no? Que escriben de cosas o hablan de cosas que no saben, ¿no? Y entonces pensé que este libro, que primero va a ser audiolibro y después lo voy a complementar con un libro escrito que va a tener más investigación y más un poco diferente. Este primer audiolibro va a ser un diario más personal. El segundo libro va a ser, si Dios quiere, cuando tenga tiempo, que ahora no lo tengo, será ya un libro que yo espero que sea bien grande, y no porque el tamaño importe, sino porque necesitaría muchas páginas, porque quiero abarcar todo, me refiero a todo lo que aparecía en este libro, porque como os conté, yo tomé este libro y fui apuntando todos los lugares que aparecían en este libro y en las cartas de relación de Cortés, como veremos ahora. Entonces yo fui a los lugares, ¿no? Veracruz, fui a Veracruz. Aparece Oaxaca, fui a Oaxaca. Aparecen los baños de Moctezuma, fui a los baños de Moctezuma. Aparece donde llegó Grijalva a Tulum, a Yucatán, por primera vez, fui a ese lugar. Aparece el Pacífico, fui a ese lugar. Entonces, de lo que yo saqué de este libro, Historias de las cosas de la Nueva España, de Sahagún, y las cartas de relación de Cortés y el Códice Moctezuma, de esos 4 libros, yo hice una lista de lugares. Claro, es imposible visitarlos todos, por el tamaño que tiene México y España, porque también estuve en lugares de España que aparecen en las crónicas y que tienen que ver con los personajes históricos. Lo sabéis los que habéis leído mi libro Un viaje maravilloso. Entonces este proyecto yo lo voy a retomar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un audiolibro que yo creo que ya lo tengo casi listo, porque tengo las fotografías organizadas. Un audiolibro que sacaré en 1 mes o 2, no sé cuánto tardaré, quizás menos. Pero al mismo tiempo voy a empezar a hacer una serie de videos, como hicimos con Un viaje en el tiempo, que yo tengo un montón de historias en video y está el libro Un viaje en el tiempo, que ya sabéis que es un libro, creo que buenísimo. Pero ahora, ¿por qué me motivo ahora mismo a hacer este libro? Ahora mismo. Muchos podrán decir que está saliéndose del contexto de los eventos que están sucediendo hoy, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, si os dais cuenta, el mismo gobierno de España acaba de anunciar que va a quitar la historia. De hecho, ya toda esta historia de España estaba borrada de las escuelas españolas en los últimos 40 años. Ahora pues quieren terminar ya de borrar la historia. Entonces yo considero que los pueblos que no conocen su historia son muy fácilmente manipulables y pueden ser engañados muy fácilmente. De hecho, yo noto incluso entre mis amigos y gente que he conocido en las redes o en mi propia vida, que todos tienen, por culpa de los youtubers y todo eso, tienen una ignorancia. Y hay unas fantasías en el YouTube, en la mayoría de los youtuberos, que hablan de historia, que hablan de cultura mexicana o española. De verdad, hay una ignorancia aterradora. Entonces, imaginaos, si la escuela no les va a enseñar la historia
y los niños o jóvenes o adultos van a escuchar a esos personajes que hay en el YouTube, que en el 99% no saben ni de lo que están hablando, pues señores, yo pienso que este audiolibro, que después será libro de papel también, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es necesario. Ahora, os voy a mostrar. Os voy a leer del libro de Bernal del Castillo, que os lo recomiendo a todos, y lo podéis descargar o lo podéis comprar porque es un libro muy popular. Sobre todo en México es muy barato conseguirlo y hay muy buenas versiones de este libro. En España está más difícil porque en España la cultura ha sido borrada ya durante 40 o 50 años sistemáticamente por las mismas autoridades españolas, ¿no? Entonces es más difícil. Pero vamos a seguir adelante y vais a ver. Los borrones y cosas que escriben los cronistas Gomara e Illescas acerca de las cosas de la Nueva España, que era el nombre que se le daba a México. Estando escribiendo en esta crónica, acaso vi lo que escriben Gomara e Illescas y Jovio en las conquistas de México y Nueva España. Y desde que las leí y entendí y vi de su policía, y estas mis palabras tan groseras y sin primor, dejé de escribir en ellas, estando presentes tan buenas historias. Y con este pensamiento torné a leer y a mirar muy bien las pláticas y razones que dicen en su historia. Y desde el principio y medio ni cabo no hablan lo que pasó en la Nueva España. Y desde que entraron a decir de las grandes ciudades tantos números que dicen que había de vecinos en ellas, que tanto les da decir 80.000 como 8.000. Pues de aquellas matanzas que dicen que hacíamos, siendo nosotros 400 soldados los que andábamos en la guerra, harto teníamos que defendernos no nos matasen y nos llevasen de vencida, que aunque estuvieran los indios atados, no hiciéramos tantas muertes. En especial que tenían sus armas de algodón, que les cubrían el cuerpo, y arcos y saetas, rodelas, lanzas grandes, espadas de navajas como de 2 manos, que cortan más que nuestras espadas, y muy denodados guerreros. Dicen que derrocamos y abrazamos muchas ciudades y templos, que son cúes, y en aquello les parece que place mucho a los oyentes que leen sus historias, y no lo vieron ni entendieron cuando lo escribían. Los verdaderos conquistadores y curiosos lectores que saben lo que pasó, claramente les dirán que si todo lo que escriben de otras historias va como lo de la Nueva España, irá todo errado. Entonces, aquí estáis viendo, es como hoy día los youtubers, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pasó? Estas personas, Bernal del Castillo lo dice, él escribe el libro cuando ve que Gomara, el otro, gente que ni siquiera había estado en México, Dios sabe con qué turbias intenciones, quizás fueron pagados por los ingleses, muy probablemente, o por los alemanes, empiezan a sacar videos, a hacer libros, señores, donde empiezan a inventarse cosas, ¿no? Yo me di cuenta en mis viajes y todo eso lo voy a reflejar en el libro. Un ejemplo que os pongo, ¿no? Recuerdo de leer uno de estos cronistas falsos, yo no os recomiendo que lo leáis, ni Gomara, ni Illescas, ni ninguno de esos, la verdad se lo inventan todo. Recuerdo que llegué a un pueblecito, a una ciudad que tenía, pues, ¿qué os digo yo?, pocos habitantes y podría tener 5.000 o 3.000 hoy. Y entonces tú lees las crónicas, a lo mejor de Bartolomé de las Casas, del otro, de este tipo de cronistas, y tú ves que dicen que la ciudad en ese momento tenía 200.000 y que llegaron los españoles y los mataron. Y ahora después tú empiezas a averiguar y resulta que por ahí, por los soldados que había, eran 80. Y tú dices, a ver, ¿cómo 80 pueden matar a 200.000 tan fácilmente? Que es lo que explica Bernal, ¿no? Que ni atados los hubieran podido matar porque es un esfuerzo. Levantar la espada, hundirla, matar, es muy difícil. Incluso matar a una persona, aunque no se defienda, es un esfuerzo. Entonces, aquí tenéis el libro de Cortés, que se llaman Las cartas de relación que le escribe a Carlos V.
Aquí lo tenéis. Este es otra fotografía. Entonces yo pues empecé a seguir. Aquí tenéis el Códice Mendoza en este caso. Ahí veis cómo los frailes, los españoles, como los indígenas no escribían libros, hicieron libros de cuáles eran sus vestimentas, cómo se vestían, qué escudos usaban. Hicieron que gracias a esos libros muchas de esas cosas no se han perdido todavía y muchas de esas cosas están vivas. Esto, señores, aunque os va a parecer mentira, y ya os lo demostraré tanto en el audiolibro como en la serie, las tradiciones mexicanas nunca se perdieron con la llegada ni de los españoles ni de Colón. Las tradiciones mexicanas se están perdiendo en estos últimos 2 años. Están siendo prohibidas con la excusa de los eventos que estamos viviendo. Los mismos gobiernos están prohibiendo las danzas y es ahora cuando se está destruyendo México. Ahora cuando la historia de México y de España están siendo destruidas. Fijaos, todo eso lo veréis en la serie. Ahora, aparte de yo leer los códices más importantes que hicieron los españoles, pues claro, ya cuando empecé a visitar lugares, ya empecé a estudiar también códices de Oaxaca, mixteco, zapoteco, y sobre todo 2 libros, el Popol Vuh, que veis aquí la portada, y los Chilam Balam, que son 7 Chilam Balam. Chilam, adivino, Balam, jaguar, adivinos del jaguar, ¿no? O profecías del jaguar. De ahí viene mi libro, La profecía de los jaguares, viene de ese nombre, de Chilam Balam. Entonces, todo lo que yo descubrí era demasiado. Entonces, yo hice 2 libros, que ya ustedes, algunos lo habéis leído y han tenido muy buenas críticas. Yo hice 2 libros, uno que se llama La profecía de los jaguares, que tiene todo el espíritu del Chilam Balam. Es decir, es un libro que tiene una parte de realismo fantástico y podríamos decir que es un poco místico, como el Chilam Balam. En ese libro yo recopilé profecías mayas y recopilé también algunas de la Biblia y las comparé. Todo esto fue por casualidad y sería muy largo explicarlo, pero os pongo un ejemplo. Una profecía maya de Oxquintoc que tiene casi 200 años avisa que cuando un tren llegue cerca de esa ciudad es cuando será la destrucción de los mayas. Eso es de Mascanú, el pueblo se llama Mascanú. Y cerca hay un lugar que se llama Oxquintoc, al sur de Mérida. Pues ahora se ha anunciado que un tren llega a ese lugar, por ejemplo. Entonces son profecías muy interesantes, que mejor os dejo que leáis el libro, se llama La profecía de los jaguares. Y un viaje maravilloso es, digamos, un comienzo, es un diario también, porque los 2 son un diario. Es un diario que empieza en Oaxaca, en la comunidad de Ixtlán, y yo ahí voy compartiendo en un viaje maravilloso un montón de descubrimientos en los cuales yo te llevo a visitar desde el encuentro que tuvieron las civilizaciones, cómo era la religión maya y cómo era la religión católica y cómo yo intento recrear la conquista y todo lo que viene detrás desde una forma religiosa. Fijaos, lo analizo no con el pensamiento de hoy, sino intento ponerme en el pensamiento de la época de hace 500 años. Ahí también sigo yo algunos descubrimientos con Colón, con Cristóbal Colón. Ahí yo pues también conoceréis mucho de la cultura maya, etcétera. Y entonces digamos que este nuevo libro, Los Hijos del Sol, va a ser como la culminación de estos 2 anteriores, pero esto ya va a ser un trabajo mucho más profundo. Por ahora voy a ir muy despacio en el libro escrito, porque comprendéis que pues tampoco, si pudiera no tener que trabajar, ni que hacer vídeos, ni nada, y dedicarme, si tuviera dinero de sobra, pues me dedicaría a eso y a lo mejor me desaparecería 3 o 4 meses, haría el libro con toda la tranquilidad y regresaría, pero no, lo tendré que ir haciendo al mismo tiempo que saco vídeos y que sigo trabajando y que sigo buscando, porque bueno, por la economía ahora mismo no me permite ese desahogo de estar sin trabajar 3 meses o 4 para escribirlo. Así que iré muy lento, pero el audiolibro
sí lo voy a adelantar, porque el audiolibro va a ser del formato de mis vídeos y lo voy a intentar pues sacar en 3-4 semanas. Mi idea es la misma que la de Bernal. Mi idea es que ustedes, el que lo veáis, os deis cuenta, el lavado de cerebro, las irracionalidades, las locuras, las estupideces y las tonterías que hay en el Internet. Es decir, en YouTube, Zeitgeist, por ejemplo, las barbaridades y estupideces que dicen, todos estos youtubers que hablan de misterios y de conspiraciones sobre Maya, México, todo, para que ustedes veáis, cuando veáis la historia verdadera, que además yo la voy a mostrar con mi fotografía, en lugares que yo estuve, con documentos, pero también con testimonios de los lugares, porque mis libros son testimonios vivos. Entonces, ustedes vais a ver cómo lo que aparece en un libro de historia antiguo que dicen que es mentira, sí aparece en la realidad todavía. Y ojalá este trabajo sirva para que se conserve esa historia que ahora mismo el gobierno de España quiere destruir, por orden de la Unión Europea, probablemente, de la ONU, quitando la historia. Y también para los que son mexicanos, pues bueno, yo creo que para ustedes va a ser muy interesante conocer también el otro lado, como ya podéis saber, en un viaje maravilloso, conocer el otro lado en España. Entonces, este libro, pues es un libro que va a intentar también mediar, es decir, hacer una mediación entre España y México. Evidentemente ya hemos visto por el mismo Bernal que el plan de enfrentar a España y México y dividirla ya tiene muchos siglos. Es decir, empezó al mismo tiempo de la conquista, ya os digo, seguramente porque los ingleses le pagaron a Gomara y a los otros para que hicieran todas esas barbaridades de libros donde se inventan cosas, y después yo comprobé por mí mismo que muchas de las cosas que decía Bernal son verdaderas. Es decir, el hombre, por lo que dijo, yo llegué a visitar Antigua, que fue donde también él vivió, en Tequisquiapan. Entonces yo fui a muchos lugares. Cortés vivía en Oaxaca. Yo mismo viví un tiempo en los terrenos donde estaba la hacienda de Cortés en Coyoacán, y aparece eso en mi libro también, de un viaje maravilloso. Y esa es la idea, señora. Aquí tenéis una imagen que va a ser la imagen con la cual va a empezar todo este proyecto. Aquí veis, esto es en una capilla de las muchas que hay en Querétaro, una zona maravillosa, la Sierra Gorda y la entrada de la Sierra Gorda, desde Tequisquiapan, Villa Progreso, Tolimán, son unos lugares fascinantes. Lamentablemente, con la excusa esta del miedo, pues les están cerrando los negocios, el turismo lo están destruyendo todo. Pero bueno, Dios quiera que esto que no lo logren, que no logren destruir esta historia, que es el plan. Todo lo que estamos viviendo en estos últimos 2 años y medio es un plan para destruir la historia y la cultura y de paso la forma de vida de la gente. Aquí tenéis la bandera a la izquierda, que es como la bandera de España actual, pero de cuadritos, ¿veis? Rojo y amarillo. ¿Veis que los trajes son medio moros casi, no? Tiene su toque morisco, podríamos decir. Y a la derecha está la bandera de México, es decir, están los 3 colores de la bandera de México. Entonces, si os dais cuenta, aquí están las 2 Españas, la Nueva España y la España, ¿no? Están juntas, no son enemigos, ¿veis? Van los mexicanos y los españoles van hacia una celebración, porque por lo que parece están tocando la campana en la imagen y están como celebrando algo. Entonces, aquí va a empezar el libro y este proyecto que se va a llamar Los Hijos del Sol. Termino con esta imagen de un San Miguel en Tolimán, precisamente en San Miguel se llama el lugar. Ahí veis que tiene las 2 banderas, veis, la de España y la de México. Lo que quiero mostraros y lo que voy a intentar mostraros en ese libro, en este libro que va a ser audiolibro, va a ser libro de papel y va a incluir una serie de vídeos, lo que voy a intentar es ponernos un poco
a los pies en la tierra y a darnos cuenta, señores, de que tenemos una historia inmensa, grandísima, en común México y España, y tenemos unas historias verdaderas, tremendas, tanto los restos arqueológicos que hay en México, que también entrarán en mi libro, restos olmecas, entrarán los mayas, entrarán todos, porque yo haré comparaciones, estará interesante. Será un viaje por México, pero para que veamos que no necesitamos todas esas basuras que se inventan del internet, que son invenciones de gente desequilibrada, que andan creando todas unas historias de veres, unos desequilibrios y unas locuras que se inventan. Y entonces yo creo que en parte la gran locura que está viviendo nuestra sociedad occidental es precisamente que están siguiendo a esos youtubers que están todos un poco tocados, que además se inventan las historias, porque eso lo demostraré fácilmente, cómo se las inventan, Y aunque pueda parecer pretencioso, si bien yo no me puedo comparar con Bernal del Castillo de ninguna de las maneras, sería una locura, mi libro va a tener la misma intención. Es decir, Bernal escribe ese libro cuando ve que hay allí en Madrid unos tíos que empiezan a inventarse historias para vender libros, como hoy día pasa con los youtubers, que saben de todo, ya visteis, que son expertos en Putin, en Venezuela, en lo otro. Y entonces yo digo, pues voy a intentar en un libro compartir lo que yo viví en primera persona. Tengo yo todos los documentos, es decir, tengo las fotografías, tengo toda la información, yo mismo la viví, hablé con muchísima gente hablé, desde historiadores, desde expertos en códices, también desde cronistas locales, es decir, personas de los pueblos, hablé con muchísimas personas normales, fui testigo de muchas fiestas. Y ese va a ser el objetivo de mi libro. A ver si sirve para que la gente abandone las fantasías estas del YouTube, estas fantasías absurdas que se inventan estos youtubers, que de verdad escuchas cada barbaridad que es para volverse loco, tanto de parte de la historia española como de la parte de los mexicas o los mayas. Todo unas paranoias que se les montan y se van hacia arriba. Y creo que va a ser un libro que vaya a ver que es irrefutable. El libro es irrefutable porque tiene las pruebas arqueológicas, por ejemplo, que coinciden con el Popol Vuh. Entonces, las pruebas arqueológicas que coinciden con tal historia, ¿veis? Pero bueno, aquí lo vamos a dejar, señores. Yo os digo, si os gusta este tema, mi libro Un viaje maravilloso y La profecía de los jaguares, pues bueno, son dos libros espectaculares, creo yo, Mucha gente me ha dado muy buenas críticas de ellos, muy buenas críticas de ellos. Los que lo habéis leído estáis de testigo, que yo creo que son dos buenos libros. Y como siempre, señores, pues daros las gracias por el apoyo. Gracias a ustedes, pues yo llevo adelante los proyectos. chicosánchez.com, ahí está mi página web, ahí podéis conseguir los libros, Un viaje maravilloso, La profecía de los jaguares. También os pondré los enlaces debajo aquí del vídeo, y como siempre, pues el que quiera hacerme una donación, por muy pequeña que sea, pues se lo agradezco. En fin, un nuevo proyecto que voy a intentar llevar cordura, y sobre todo que los españoles que andan perdidos, que ya de por sí el mismo gobierno ni siquiera les enseña su propia historia, que ojalá que algunos pues entren en YouTube o entren en cualquier otro medio, y por ahí se vayan interesando por su verdadera historia, que ellos mismos ya han olvidado. Entonces, muchísimas gracias, chicosánchez.com, y hasta la próxima.